Vamos a empezar. Pues ya hay 139 conectados, Lick. Va, excelente. Entonces vamos a empezar. Ahí dimos los 10 minutitos de espera ahí que nos habían pedido. Entonces vamos a iniciar entonces grabando nuestra clase. Y bueno, pues estas clases pues siempre quedan grabadas para que las puedan consultar. Entonces, bueno, tal y como estábamos ahí indicando al inicio, pues vamos a platicar hoy sobre títulos de crédito y vamos a tener ese primer acercamiento con los títulos de crédito. Vamos a empezar definiendo qué es un título de crédito. Realmente, el Código de Comercio en el libro tercero nos da un catálogo de cuáles son los títulos de crédito. Solo regalen un segundito. Vale. Perdonen ustedes. Recording in progress. Entonces, el artículo 385 nos establece, bueno, perdón, el libro tercero del Código de Comercio nos establece un catálogo de cuáles son los títulos de crédito. Son 13 títulos de crédito en total que vamos a ir viendo uno por uno conforme se desarrolla el semestre. Pero antes de ver cada uno de los títulos de crédito en particular, se hace necesario poder hablar de cuestiones generales de títulos de crédito. A esa parte le llamamos teoría general de títulos de crédito y por supuesto que la vamos a aplicar al Código de Comercio de manera muy puntual. Entonces, como se inicia aprendiendo cualquier concepto, vamos a hablar de la definición. Ahora, nosotros eventualmente podemos pensar en definiciones que nos dan los doctrinarios sobre títulos de crédito. Sin embargo, nosotros vamos a manejar la definición que nos da el legislador. Esta institución, como muchas otras, el legislador las define. No se definen todas, pero afortunadamente esta sí se define y se define a partir del artículo 385. Entonces vamos a pedirle favor a alguien que voluntariamente nos pueda dar lectura al artículo 385 del Código de Comercio. ¿Alguien ahí que voluntariamente quiera dar lectura al artículo 385 del Código de Comercio? Lick, buenas noches. Buenas noches, Luis, bienvenido. Gracias, Lick. Artículo 385, título de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Muy bien. Fíjense que voy a empezar de atrás para adelante. Dice que los títulos de crédito tienen la calidad de ¿qué? De bienes muebles. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? La de ser un bien mueble. Esa es su naturaleza jurídica. La de ser un bien mueble. Esa es su naturaleza jurídica. Ahora bien, voy a hablar en este momento de la primera parte del artículo que nos leyó Luis Fernando y de ahí voy a extraer las características. De allí voy a extraer las características de los títulos de crédito. A ver, Luis Fernando, usted que me apoyó ahí con la lectura del artículo 385, le voy a pedir que me dicte, que me vuelva a leer el artículo, solo que yo lo voy a ir deteniendo porque quiero que me diga cuáles son los conceptos que encontramos en ese artículo. Volvámoslo a leer y yo le voy a interrumpir, leámoslo despacio. Ok. Artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito
Los documentos que Hasta ahí, muy bien, hasta ahí. Fíjese que la primera característica es que son documentos. documentos. Dígame cuál es el siguiente concepto. Después de documentos. Que incorporan un derecho literal. Muy bien. Vamos a interrumpir ahí y vamos a hablar de la incorporación como siguiente característica. Mire la incorporación. Luego dice que incorporan un derecho. ¿Cuál es el siguiente concepto? Un derecho literal y autónomo. Muy bien. Fíjese que ahí tengo yo la característica llamada literalidad. Literalidad. Y luego tengo otra característica que se llama Autónomo. autonomía. Muy bien. Ahora sí, sigamos leyendo. Después de autónomo. Cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Muy bien. Dice que su ejercicio, el ejercicio de los derechos que incorpora o transferir el título, no se puede sin el título mismo. Más o menos parafraseado, eso es lo que nos quiere decir el legislador. Allí voy a encontrar otra característica que es la legitimación. Por supuesto que hay más características. Por supuesto que hay más características. Sin embargo, por lo menos estas 5 las podemos fundamentar en ese artículo 385 sin ningún problema. Entonces, no sabemos cuáles son ahorita los títulos de crédito, pero por lo menos, ¿qué es lo que sabemos hasta este minuto de los títulos de crédito? Bueno, sabemos que su naturaleza jurídica es la de ser un bien mueble, la de ser un bien mueble. ¿Qué son los bienes muebles? ¿Qué son los bienes muebles? Allá en nuestros cursos de civil nosotros aprendemos que un bien mueble es aquel que se puede trasladar de un lugar a otro sin detrimento o menoscabo a su naturaleza. Es decir, un bien mueble es desplazado sin que pierda su sustancia, sin que pierda sus características inherentes. Esto es característico de un bien mueble. Por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, un teléfono celular, por ejemplo, un sillón, por ejemplo, una pelota, ¿verdad? Esos son bienes muebles. Miren, se trasladan, ¿verdad? Y siguen manteniendo su misma calidad, su misma sustancia. En contraposición a los muebles, tengo los inmuebles, ¿verdad? Que estos, al contrario, no pueden trasladarse de un lugar a otro, no pueden, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, yo construí una pared ahí en el terreno ajeno, ¿verdad? Me dijeron que no construyera ahí, ¿verdad? En la casa de mis suegros, pero yo construí. Y ahora me sacaron, ¿verdad? Y yo me quiero llevar mi pared. ¿Me puedo llevar mi pared? No puedo, porque esta pared, al momento que yo la he adherido al inmueble, a la tierra, al momento que yo la he adherido, bueno, pues recibe esa naturaleza de inmueble y por lo tanto no me puedo llevar la pared. Cuando yo construí la pared, sí podía, ¿verdad? Porque agarré el bloque era mueble. Pero cuando yo, a través de un trabajo, ¿verdad?, de albañilería, lo anexé al inmueble, pues, adquirió esa característica también de inmueble. Entonces, eso es una cuestión que es contraria entonces a los títulos de crédito. Entonces, repito, los títulos de crédito son bienes muebles, son bienes muebles. ¿Qué más sé hasta este minuto sobre títulos de crédito? Aunque no sé cuáles son, pero ¿qué más sé de títulos de crédito? Conozco las características de los títulos de crédito, por lo menos 5, ¿verdad? Es un documento, la literalidad, la autonomía, la legitimación y la incorporación, ¿no? 5 características de los títulos de crédito. Les decía que hay otras características, pero esas las vamos a ver más adelante. Ya no las vamos a nombrar como características, sino que vamos a ver ahí, por ejemplo, hay una característica que se llama ejecutividad.
que establece que el título de crédito es ejecutable. Hay otra característica que se llama circulación, por ejemplo, que establece que el título de crédito fue hecho para circular. Y así, sucesivamente, vamos a encontrar otras características, pero creo que con estas es suficiente para que podamos comprender entonces qué es un título de crédito como tal. Bueno, el día de hoy entonces mi tarea va a ser explicarle a usted y que queden claras las 5 características. Entonces, la característica más compleja es la primera, es la más compleja, y vamos a decir que tal vez la 2 y la 3 son las más sencillas de explicar. En ese sentido, voy a referirme en este momento a la característica de documentos. A ver, para ello voy a hacer una relación a una clasificación que nosotros hemos aprendido en nuestro estudio. ¿Usted recuerda cómo se clasifican los documentos? ¿O qué clases de documentos hay? ¿Usted recuerda qué clases de documentos hay? Documentos públicos y privados. Excelente. ¿Quién me contestó? Sabdi. Sabdi, muy bien. Se me hace conocido el nombre. Sabdi, usted usted estuvo con nosotros el semestre pasado, ¿verdad? Así es, licenciado, estuve con usted. Ahorita ya ubiqué entonces. Bienvenida, Sabri. Muy bien. Efectivamente. Los documentos, tal y como nos lo indica Sabri, son públicos o privados. Y eso porque cuando nosotros nos enseñan teoría formal del instrumento público, así nos dicen, ¿no? Los documentos son públicos o privados. ¿Cuáles son los documentos públicos? Nos enseñan, ¿verdad? En teoría formal del instrumento público, que los documentos públicos son aquellos que son extendidos o elaborados por funcionario, por empleado público, o bien por un notario. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Mire, si el documento es elaborado por un funcionario o un empleado público en el ejercicio de su cargo, o bien por un notario, ese es un documento público. Ese es un documento público. Por ejemplo, voy a pagar mi boleto de ornato. Fíjense, voy a pagar mi boleto de ornato a la municipalidad y me extienden un recibo. Y ese recibo me lo extiende el tesorero municipal. ¿Quién es el tesorero municipal? Es un empleado público que en el ejercicio de su cargo me está extendiendo un documento. Por lo tanto, al ser extendido por una persona que en el ejercicio de su cargo lo hace, eso lo hace un documento público. Por ejemplo, una certificación de RENAP. Voy a RENAP, solicito una certificación de partida de nacimiento y bueno, pues yo veo que esa certificación ha sido extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas. Entonces yo verifico, ¿y quién es este registrador? Ah, resulta que es un funcionario. Por lo tanto, si el funcionario en el ejercicio de su cargo me está extendiendo el documento, ese es un documento público. Por ejemplo, voy a hacer constar mi sobrevivencia y para ello busco a un notario para que dé fe de esa circunstancia que le consta, ¿no? Entonces, como es una circunstancia que le consta, la tiene que hacer constar en acta notarial. Entonces, esa acta notarial que yo tengo aquí del notario, ¿es un documento público? Por supuesto que sí, porque dice que los documentos son públicos y son elaborados por notario. Claro, en el ejercicio de su cargo, ¿no? No en el ejercicio de su cargo, perdón, sino en el ejercicio de su función notarial, ¿verdad? Su función notarial. Entonces, los documentos públicos resulta que tienen como característica que quien los
quien los emite debe regirse por requisitos formales. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, hablando del notario? Si el notario no llena los requisitos del artículo 29, por ejemplo, del Código Notarial, donde están los requisitos generales. Ese documento público puede adolecer de alguna falencia, o peor, si le hace falta alguno de los requisitos esenciales del 31. Ese documento pues, puede ser redarguido de nulidad y pobrecito el notario puede incurrir en alguna responsabilidad civil, ¿verdad? Aunque también podría incurrir en una responsabilidad disciplinaria también, por ejemplo, ¿verdad? Por el solo hecho de no haber cumplido los requisitos. Es decir, un documento público es un documento que no lo elabora cualquier persona. Para elaborar un documento público se tiene que ser funcionario, empleado público o notario. Los documentos públicos elaborados por notarios, ¿cómo le llamamos de cariño, verdad? A esto les decimos instrumentos públicos, ¿verdad? Es la forma notarial en la que se le denominan los documentos públicos, pero elaborados por notarios. O sea, solo el notario tiene la facultad de hacer de sus instrumentos públicos, de sus documentos públicos, instrumentos públicos. Y ahí ya se viene toda la teoría, ¿no? Protocolarios, dentro del protocolo y fuera del protocolo, y el listadito ese que uno se tiene que aprender. Bueno, entonces yo necesito que por favor usted me vaya captando por acá. Ahora, los documentos privados. ¿Cómo funciona con los documentos privados? ¿Quién redacta documentos privados? Ah, bueno, los documentos privados los redactan las partes. Ah, bueno. O sea que los documentos privados no es que específicamente un sujeto determinado por la ley los redacte, no. Eso los redactan las partes. Ah, muy bien. ¿Y qué requisitos tienen? Pues ninguno, porque estos los redactan de acuerdo a su leal saber y entender. Entonces, los documentos privados no están sujetos a formalismo y los puede redactar cualquier persona, mientras que los documentos públicos están sujetos a formalismo y personas determinadas lo pueden redactar, ¿verdad? Usted está en proceso de poder redactar instrumentos públicos, ¿verdad? O documentos públicos, y esos documentos públicos que usted redacte, primero Dios, de aquí a unos años, pues se van a llamar instrumentos públicos, ¿verdad? O sea, puede redactar escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas, actas notariales, etcétera, ¿verdad? Esto va a ser, primero Dios, en al menos unos años, ¿verdad? Esto va a ser una realidad. Ahora, esto solo lo quise mencionar como un recordatorio porque necesito que tengamos fresco esto para poder explicar la característica de documentos. Porque la pregunta aquí es, ¿los títulos de crédito son documentos públicos o documentos privados? Todavía no me dé respuesta. A ver, quiero darle primero algunos detalles y por favor, luego piense en que usted me va a escribir su opinión, su respuesta. Si son públicos o privados o qué piensa. La pregunta entonces es, ¿los títulos de crédito son documentos públicos o privados? Si usted me acompaña al artículo 386, dice requisitos. Vamos a pedirle a Mercy, creo que me había levantado la mano que iba a leer un artículo, no sé si está por ahí, Mercy. Sí, licenciado, acá estoy. Va, bienvenida. ¿Me ayuda con el 386, por favor? Claro. Dice, solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular. Ahí está. Hasta ahí, esa primera parte. Fíjense lo que acaba de leer Mercy.
Dice que solo, miren las palabras clave, solo producirán efectos. ¿Cuáles? Los que llenen, ¿qué cosa? Los requisitos. Los que llenen los requisitos. Mire lo que estoy encerrando aquí en un cuadro. Mire de qué lado está. Mire de qué lado está. Mire de qué lado está. Va. Entonces, vuélvame a leer esta primera parte, Mercy, y se detiene ahí donde la interrumpí. Muy bien. Solo produce, bueno, dice artículo 386, requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular. Muy bien. Entonces, me está hablando de requisitos. Y si no llena los requisitos, el título no produce efectos. Va. Ahora, Mercy, acompáñeme por favor al numeral quinto. Léame solo la primera oración del numeral quinto. La firma de quien lo crea. Ah, muy bien. Muchas gracias. O sea que el título de crédito lleva la firma de quien lo crea. Pero el legislador no me dice quién crea el título de crédito. Es decir, que un título de crédito, pensemos en un cheque es un título de crédito. Un pagaré es un título de crédito. Menciono estos dos porque de alguna manera los conocemos. Este semestre vamos a aprender todos sus elementos y sus características, pero conocemos cheques, hemos visto cheques, hemos utilizado cheques y por ahí hemos visto pagarés. Entonces, los pagarés y los cheques son títulos de crédito. La pregunta es, para hacer un cheque, para hacer un pagaré, ¿se necesita ser funcionario? ¿Se necesita ser empleado público? ¿Se necesita ser notario? No, ¿verdad? O sea que los títulos de crédito, esos son hechos por las partes. Los títulos de crédito, esos son hechos por las partes. Según yo le iba a dar una pista, pero no sé si más lo confundí. ¿Qué piensa usted? ¿Los títulos de crédito son documentos públicos o son documentos privados? Ahí me escriben su respuesta ahí en el chat, por favor. Aquí los voy a leer yo. ¿Qué piensa usted? ¿Son documentos públicos o privados? Porque los documentos públicos son elaborados por funcionario, empleado o notario, pero deben cumplir requisitos. Y los privados por las partes, de acuerdo a su leal saber y entender. Pero los títulos de crédito necesito cumplir requisitos formales y son hechos por las partes. Entonces, ¿qué piensan? ¿Son privados o públicos? ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver. Víctor, vamos a ver, se me fue aquí. Vamos a ver. Víctor dice que depende de quién lo extienda. Muy bien. Mailing dice que son privados, igual María del Rocío. Cristian también dice que son privados. Vamos a ver. Elder dice que son documentos privados también. Sabri dice también que son documentos privados. Sandra dice que son documentos privados. Muy bien. Y nadie dice que son públicos, ¿verdad? Va a ser alguien que opine que sean documentos públicos. Entonces todos estamos que son documentos privados desde el punto de vista que es redactado por cualquier persona, voy a decir, refiriéndome a que no sea ni funcionario, ni empleado público, ni notario. Ahora, la respuesta a que si son públicos o privados o cuál es su naturaleza, no nos la da el derecho mercantil, fíjese, de manera extraña. No es el derecho mercantil el que nos responde esto, sino que es el derecho penal. Bien, qué extraño, ¿no? ¿Alguien de casualidad tiene código penal? Porque no es obligatorio tener código penal, ni les pedimos código penal, ni les pedimos código penal. Ah, muy bien, Mandy. Mandy, bienvenida, Mandy. Si usted entonces fuera tan amable de leernos el artículo 321 del Código Penal. Léanoslo despacio porque necesitamos, no vamos a analizar tipos penales, solo quiero que veamos cuál es el objeto sobre el cual recae la conducta del sujeto activo en estos delitos. A ver, veamos por favor, 321. Buenas noches, licenciado. Bienvenida. Con mucho gusto. Dice capítulo segundo de la falsificación de documentos, artículo 321, falsedad material.
Quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de Muy modo bien, ahí, hasta ahí, Mandy, perdone, hasta ahí, hasta ahí. La pregunta es, ¿sobre qué clase de documentos se comete falsedad material? documento público. Ah, muy bien, documento público. O sea que con el documento público hay falsedad material. Muy bien. Ahora hágame favor, léame el siguiente artículo que será el 322. Con gusto. Dice artículo 322, falsedad ideológica. Quien, con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, Muy bien. insertare Hasta o ahí. Hasta ahí, Mandy. Hasta ahí. Muy bien. Ok. Ahora le pregunto, ¿sobre qué clase de documentos se incurre en falsedad ideológica? Igualmente en documento público. Ah, muy bien. Sobre documento público hay falsedad ideológica. Muy bien. Hay falsedad ideológica. Ahí, muchas gracias. Alguien me está compartiendo por aquí. Excelente en el chat. Para quienes no tengan su código penal, así como yo, a la mano. Permítanme ustedes que... Vamos a ver. Es Juan José. Muchas gracias, Juan José, por la iniciativa. Aquí Mili nos dice que podría ser mixto. Ah, muy bien, podría ser. Ahorita vamos a ver, excelente. Va. Ahora, Mandy, léame el siguiente artículo, 323. Con gusto. Dice artículo 323, falsificación de documentos privados. Quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores será Muy bien. sancionado. Muy bien, hasta ahí. A ver, Mandy, el delito de falsificación de documentos privados, creo que así le dio el epígrafe, ¿verdad? Sí, ¿Sobre qué documentos recae? documento privado. Ah, muy bien. O sea que aquí es falsificación de documento privado, ¿verdad? Entonces, el delito de falsificación material e ideológica sobre documentos públicos y el delito de falsificación de documentos privados sobre documentos privados. Ahora, léame, bueno, esto es para poder demostrar que existe esa clasificación, públicos y privados. Ahora, la pregunta es, ¿y los títulos de crédito dónde entran acá? Porque no hemos mencionado títulos de crédito. Respuesta, artículo 324. Hágame el favor, Mandy, de leerme el artículo 324 y Juan José, si me hace el favor de copiarme el 324 al chat. Muchas gracias. Con gusto, licenciado. Dice artículo 324, equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito nominativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será... Hasta ahí, hasta ahí. Ah, muy bien. Fíjense pues, vean lo siguiente. Resulta que si la falsedad yo la hago sobre un título de crédito, pregunto, ¿es falsedad material, ideológica, que es sobre documentos públicos, o es falsedad en documentos privados, que es la que regula el artículo 323? Ya veo que no es ninguna de las dos. ¿Qué es lo que hace el legislador? Ni siquiera el legislador pudo clasificar a los títulos de crédito como documentos públicos o privados. Y dijo el legislador, no hombre, no, esto es mucho, no podemos clasificarlos. Mejor creemos un tipo penal aparte porque los títulos de crédito ni son documentos públicos ni son documentos privados. Porque si fueran públicos, estuvieran acá en estos dos delitos, o si fueran privados, estuvieran en este delito. Y si usted sigue la lectura del 324, les asigna la misma pena. O sea, es igual de grave la falsificación en cualquiera de estos que en títulos de crédito. Pero el legislador hizo la distinción. Es más, ni siquiera pudo utilizar una palabra exclusiva
para clasificar a los títulos de crédito, porque porque vea el 321, utiliza la palabra documentos públicos y el 323 utiliza la palabra documentos privados. Pero el 324, ¿qué palabra utiliza? Equiparación. Equiparar no es una palabra exclusiva de títulos de crédito. Equiparar es comparar. Y el legislador en el 324 del Código Penal utiliza la palabra equiparar para elevar semánticamente a la misma categoría de los otros delitos la falsificación en títulos de crédito. Entonces, en conclusión, los títulos de crédito, entonces, si los vemos desde el punto de vista de documentos, no es desde el punto de vista de la teoría formal del instrumento público, sino que son documentos desde el punto de vista del soporte en el que se hace constar el bien mueble que está dentro de este papel. Por eso es que el legislador utilizó la palabra documento, porque era la única forma en donde se podía plasmar. Nuestro Código de Comercio data de 1970. Vea el número de decreto, 2-70 del Congreso de la República, y entra en vigencia un 1 de enero de 1971. Cuando el Código de Comercio se crea, el legislador no tenía otra opción para hacer constar este bien mueble que en soporte papel. Por eso le llamó documento. Pero esta palabra documento no hace referencia a la palabra documento esta. Ahora, 50 años después, vemos que pues no todos los títulos de crédito son en papel, porque hay un título de crédito que se llama factura cambiaria. Fíjense, la vamos a ver más adelante. Y ese título de crédito puede constar en un soporte electrónico, ya no en papel, pero eso es ahora. En 1970, para el legislador era impensable un soporte distinto al papel. Entonces, en conclusión, la característica de documentos hace relación a que los títulos de crédito no se pueden clasificar dentro de la tradicional clasificación de documentos públicos o privados, porque cuando se hace referencia a documento en el 385, hace referencia al bien mueble que se incorpora a ese papel, a ese soporte papel. Entonces, respuesta. ¿El título de crédito es un documento público o privado? Ninguno de los dos. Es una cosa mercantil. Es una cosa mercantil. Es decir, es un bien mueble y está plasmado en soporte papel. Entonces, fíjense que le voy a pedir que tome captura ahí, por favor, de esto que hemos escrito, porque tengo que borrar una parte de la pizarra. En lo que toman la captura, ustedes me cuentan si tuvieran alguna duda, algún comentario o algún aporte. Ahora quiero que veamos la siguiente característica, que esta es bien sencilla. Esta es bien sencilla. Miren, de verdad que no es nada complicada, no como esta de documento, ¿verdad? Ustedes que es mera extraña. La incorporación y la literalidad. Muy interesantes esas características. Adelante, Blanca. Buenas noches, solo una consulta. Dice que más adelante vamos a abordar lo de factura electrónica, ¿verdad? Factura cambiaria electrónica. Solo tengo esa duda, ¿verdad? Porque cuando la factura era en papel, tendría que firmar, ¿verdad? Indicar ahí el plazo y varios requisitos. Entonces, la electrónica me topo con que no cumple con los requisitos, ¿verdad? Tengo esa duda porque sí hubo un problema de una factura que no se logró cobrar, entonces, pero fue rechazado por el hecho de que no cumplía los requisitos. Entonces, solamente, ¿verdad? Para cuando tome el tema, ver qué procede ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, sí. Muchas gracias, Blanca, por la pregunta. Fíjese que lo vamos a tener presente. Lo que pasa es que cuando nosotros veamos factura cambiaria,
vamos a dedicar un periodo completo, viera, solo a ver la factura cambiaria como tal. Esa subregulación la vamos a encontrar a partir del 591, que dice que es emitido en forma física o electrónica. Entonces, para poder platicar de eso, fíjese que precisamente necesitamos primero hablar de la teoría formal, porque tenemos que ver quién lo emite, quién se obliga, quién es el beneficiario. En este caso, el beneficiario es el comerciante que vende al crédito. Y entiendo la pregunta porque tiene que firmar como obligado el comprador. Entonces, vamos a verlo más adelante y vamos a hacer hincapié en este tema, Blanca. Oye, no tenga pena. Bien, ahora quiero que hablemos de incorporación y de literalidad. Vamos a ver. Cuando hacemos referencia a incorporación, vamos a decir que el título de crédito es un medio para la creación de un derecho. Es decir, se crea un derecho. Va. Se crea un derecho. A ver. Si yo tengo un cheque por 100 quetzales. Resulta que si yo saco mi talonario de cheques, giro un cheque por 100 quetzales a favor de Blanca, por ejemplo, yo he creado un derecho para Blanca. Resulta que el cheque es un simple formulario que me da el banco y al final, cuando yo lo firmo, he incorporado con mi firma un derecho. Y no es solo la creación de un derecho como tal, es que acá está el derecho mismo. A ver, no es como la escritura de la casa. La escritura de la casa no tiene la característica de incorporación. La escritura de la casa no va a tener esa característica, porque la escritura de la casa no es el derecho, no es el derecho. La escritura de la casa es la prueba del derecho, pero el título de crédito es el derecho mismo. Usted quiere aproximarse lo más que pueda a palpar un derecho, toque un título de crédito. ¿Por qué? A ver, si pierde la escritura, a ver, ¿para qué le sirve a usted tener la escritura de la casa? Ah, me sirve para acreditar que yo soy el dueño de la casa, ¿no? Yo digo escritura, pero hago referencia al testimonio debidamente inscrito en la propiedad. Entonces, para eso sirve, ¿no? Yo con mi escritura acredito que soy el propietario. ¿Y qué pasa si se pierde la escritura? Pregunto, ¿perdí mi calidad de propietario? ¿Perdí el derecho? No, no perdí el derecho, es que no lo puedo acreditar, pero no sigo siendo dueño. Voy al registro de la propiedad, solicito una certificación y problema resuelto. Ya puedo volver a acreditar. Perdí el título de propiedad del carro. Ay, Dios, ya no soy dueño del carro porque perdí el título. No, sigo siendo propietario del carro. Ingreso a mi banca, a mi agencia virtual, imprimo otro título y problema resuelto. Ah, pierda un cheque y me dice si no perdió el derecho. ¿Verdad que perdió el derecho? Pierda un pagaré. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si usted ha firmado un pagaré por 10,000 quetzales y la persona a favor de quien lo firmó lo perdió y ella como usted le dice, ay, mira, disculpa, verás qué pena, no me haces otro pagaré, usted le da otro pagaré. Cuando termine el curso, usted ni loco ni loca le va a volver a hacer otro pagaré porque usted no tiene idea de lo que puede pasar con el pagaré que anda por ahí perdido. ¿Por qué? Porque los títulos de crédito tienen la característica que cuando incorporan un derecho, no incorporan una prueba del derecho, sino incorporan el derecho mismo, Entonces, a eso hacemos referencia con la característica de incorporación. Hay otra característica que es la literalidad. Y voy a anotarlo en palabras muy sencillas. El título de crédito vale por lo que
indica el mismo. Vale por lo que indica el mismo. Es decir, no está sujeto a interpretaciones arbitrarias, antojadizas o de ningún tipo. No como los contratos. Los contratos. Peor eso, los documentos privados redactados por las partes de acuerdo a su ley, saber y entender. El Código Civil le dedica un capítulo completo en el libro quinto de cómo es que se deben interpretar esos contratos. No. Nada, aquí no vale la interpretación de nada. El cheque dice 100 quetzales y ¿qué espero yo recibir del receptor pagador? 100 quetzales. En la mente jamás me va a pasar que me va a entregar una licuadora, un par de zapatos. No, el cheque dice 100 quetzales y 100 quetzales me entrega. No está sujeto a interpretación. El receptor pagador no me va a decir, mire, don Webster, pero ese cheque dice 2 de enero. Usted hasta ahorita está viniendo a cobrarlo. Le vamos a retener una comisión por cobro tardío. Nada. Aquí no hay cosas escondidas. No, en los títulos de crédito no existen. Las cosas escondidas existen en los créditos que le da el banco a uno, ¿verdad? O en las tarjetas de crédito, ¿no? O en los contratos de Tigo. Y, bueno, mejor ya ni sigo diciendo, ¿no? Pero mire, aquí con los títulos de crédito, aquí no hay nada escondido ni nada. Literalidad, característica de los títulos de crédito. Los contratos no tienen esa característica. Ya le indiqué, hay formas de interpretar los contratos. Hay formas de... Acá no. No hay un capítulo que usted vaya a leer que diga formas de interpretar títulos de... No, porque no existe. Dice 100 son 100, ¿verdad? Tómele captura a esto porque voy a explicar el siguiente, que es la autonomía. Va. A ver, autonomía en los títulos de crédito. A mí me encanta esta característica de la autonomía porque con esa característica el título de crédito ahí saca el pecho, ¿verdad? Sobre cualquier otro tipo de documento. Mira qué bonito. A ver, el título de crédito, valga la redundancia, es autónomo. ¿Qué entiendo yo por algo autónomo? Algo autónomo es algo que vale por sí mismo. Algo autónomo es algo como que no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Algo así como cuando usted entró a la adolescencia, ¿verdad? Y su etapa de rebelde, usted dice, yo soy autónomo, a mí nadie me manda. Bueno, más o menos así funcionan los títulos de crédito. Cuando decimos que son autónomos, mire, al título de crédito no le importa el mundo exterior, no como los contratos. Los contratos es diferente. Los contratos no son autónomos. Los contratos sí dependen de las circunstancias externas de cómo fueron creados. A ver, les voy a poner un ejemplo. A ver. Fíjense que aquí voy a dibujar a un personaje al que voy a llamar José. Y por aquí voy a dibujar a una dama. Y ella se llama Laura. Fíjese pues. José y Laura son muy buenos amigos, ¿verdad? Esos amigos del alma, y ¿verdad? Entonces viene José y va con Laura y le dice, préstame 20,000 quetzales. Y Laura le dice, no tengas pena, somos amigos. Aquí están los 20,000 quetzales que necesitas. Pero Laura le pregunta a José, vaya que tienen todas las cámaras apagadas, porque si las tuvieran encendidas, los estuviera viendo, riéndose de mis dibujos, ¿verdad? Pero miren que esto de los dibujos no se me da, oye, pero ahí, con que me entienda que este es José y este es Laura, oye. Entonces, José le dice a Laura, préstame 20,000 quetzales. Viene Laura y ¿qué le dice a José? Mira, José, sí, aquí están los 20,000 quetzales, pero ¿y vos cómo me vas a garantizar que si yo ya te conozco, somos cuates, sos mala paga? ¿Tenés un bien inmueble para darme en hipoteca? José dice, no. ¿Tenés un bien mueble para darme en garantía mobiliaria? No.
Ay, Dios, tenés un cuate por ahí que te sirva de fiador para que pueda yo tener una garantía fiduciaria. Ah, dice José, a ese sí lo puedo conseguir, porque a pesar que uno diga, no sirva de fiador de nadie, siempre uno cae, ¿verdad? Y entonces llega José con mi otro personaje que se llama Jorge, mire, y le dice a Jorge, Jorge, mira, hazme un favor, fíjate que necesito que seas mi fiador. Y nosotros somos hermanos de sangre, somos amigos, somos hermanos, sos mi parcero, le dice. Entonces Jorge acepta, ¿verdad? Con esa forma de convencimiento. Y entonces ahora sí, llegan los dos con Laura. Como Laura ya tiene aquí su garantía fiduciaria, que es su fiador, su fianza, entonces le da los 20,000 quetzales. Pero viene Laura y le consulta a usted, ¿verdad? Y le dice, mira, tú que estás estudiando, porque a uno, ¿verdad? Los vecinos y los familiares ya están licenciados, le dicen a uno, ¿verdad? Y entonces, mira, vos que estudias ahí en la San Carlos, y ya me contaron que estás en noveno. Mira, ¿qué contrato hago? Ah, bueno, a su mente, antes de este curso de Mercantil 2, venía el que Laura podía hacer un contrato de mutuo con garantía fiduciaria o un mutuo que accesoriamente tuviera una fianza o confiador, ¿verdad? Yo voy a colocar aquí fianza. Entonces, usted pues como ya ha cursado sus cursos de civil, claro, con mente de civilista, claro, usted le recomienda, ¿verdad? Un mutuo con garantía fiduciaria, ¿verdad? Perfecto. En el mutuo viene el contrato de mutuo, firma José como deudor y firma Jorge como fiador, ¿verdad? Como fiador, ¿verdad? Bueno. Pero usted, que ya estudia el noveno semestre, le dice a Laura, es que fíjate, Laura, que tenés dos opciones. Tenés la opción de hacer un mutuo con garantía fiduciaria, pero también tenés la opción de hacer un título de crédito. Perfecto, le preguntan a usted, ¿y cómo funciona lo del título de crédito? Bueno, resulta que vas a hacer un pagaré. Muy bien. Pagaré. Ese pagaré lo va a firmar José, porque él es el que se obliga a pagar los 20,000 quetzales. Pero aparte, dentro de ese pagaré, vas a hacer que comparezca Jorge. Y Jorge va a comparecer no como fiador, porque en los títulos de crédito no existe el fiador, no existe la fianza, sino una institución análoga va a ser el aval. Bueno, entonces, Jorge va a firmar como avalista. Perfecto. Jorge va a firmar como avalista. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos las dos opciones. Veamos los dos escenarios. En un universo paralelo se hizo un mutuo con garantía fiduciaria y en el otro universo paralelo se hizo un pagaré con aval. Vamos a ver, veamos el desenlace, pues. Se llegó el día de pagar y ¿qué cree usted que pasó con José? Desaparecido del mapa, ¿verdad? Laura lo llama bloqueada. Le mandó invitación en cuenta de Facebook, no aparece. El WhatsApp ni la foto, va bloqueada también. De ninguna red social, es más, hasta de la colonia se fue. Entonces lo único que le queda a Laura es demandar. Entonces viene Laura y demanda. Viene Laura y demanda. Y dice, demando a José y a Jorge por un mutuo y por una fianza de 20,000 quetzales. Perfecto. Me llega la notificación a José y a Jorge porque ella demandó a los dos, ¿verdad? Entonces demandó a los dos. Viene José y contesta en su demanda y dice, ay, sí es cierto, pero vieran qué pena. Cuando yo suscribí ese contrato tenía 17 años, ¿verdad? Y empieza a cantar la canción esa de Los Ángeles Azules, ¿verdad? Que él era inocente y todo, y que él no sabía lo que estaba firmando. Y entonces viene José, ahora ya mayorcito de edad, conoce y dice que sí, para el negocio jurídico se requiere
capacidad legal de las partes, consentimiento, que no les quede ilicio y que el objeto sea lícito, recita él, ¿verdad? Los elementos del negocio jurídico. Y entonces viene el derecho y le tiene que dar la razón a José. ¿Qué pasa con ese mutuo? Ese mutuo nunca nació a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de una de las partes, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes a eso en latín? Que me gusta cómo dicen, nulo ipso iure, le dicen, ¿verdad? Yo prefiero decirle nulo de pleno derecho porque eso de latín no se me da. Entonces, miren, ¿qué pasó con el contrato de mutuo de José? Tenía 17 años. No es válido. Ahora, Jorge sí, hasta canas tenía, ¿verdad? Jorge sí no puede alegar que tenía 17 años. Lo que sí puede alegar a Jorge es que el contrato de fianza es accesorio al mutuo. ¿Qué significa eso? Que el contrato accesorio sigue la suerte del principal. Si el principal es nulo, y entonces el accesorio también, ¿no? Mire pues lo que le pasó a Laura. No pudo. Universo paralelo 2. Hagámoslo con un pagaré, a ver cómo nos va. A ver, igual, ¿verdad? Demandamos a José y a Jorge. A José por ser el principal obligado y a Jorge por ser el avalista. José contesta la demanda, ¿verdad? Dice, sí, lo de los 17 años, ¿verdad? Obviamente, el derecho le asiste a José. No tenía capacidad para suscribir el contrato. Y entonces viene Jorge en este universo paralelo y dice, qué bonito. Pues les cuento que yo solo soy avalista y el contrato principal sigue la suerte de, perdón, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? No, señor, aquí no funciona así la cosa, porque el título de crédito es autónomo. Y al título de crédito, ¿qué le importa que José? No importa. Al título no le importa si José existe, si José está vivo, si José lo hizo en fraude de acreedores, si José lo hizo con un DPI. No me importa. Porque el título de crédito no depende de factores externos. Una vez Jorge avaló el título de crédito, a Jorge yo lo puedo hacer responsable. Y hay un artículo que me gusta mucho porque es dedicado a esta autonomía. Váyase por favor al artículo 394. Y voy a pedirle a alguien que no ha participado que nos ayude con la lectura del 394, por favor. Artículo 394 del Código de Comercio. Adelante, Mili. Adelante, Mili. Artículo 394. Anomalías que no invalidan. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, hasta no ahí, invalidan hasta ahí, Mili, hasta ahí. Ahorita, perdone que le interrumpí, ahorita va a volver a leer. A ver, hasta ahí. Quiero explicar algo. El legislador utiliza en esa parte de ese artículo la palabra signatario. Ojo, palabra signatario. ¿Qué significa signatario? Firmante. Mire, pues, usted puede firmar o puede signar un título de crédito en calidad de obligado, en calidad de beneficiario, en calidad de creador, en calidad de endosante, en calidad de avalista, en muchas calidades. Pero aquí en este artículo el problema es que el legislador no me está haciendo distinción en qué calidad estoy firmando. Me dice el que signe, el que su firma aparezca. A eso hace referencia. Entonces, ve el epígrafe de ese artículo 394, que regula anomalías que no invalidan. O sea que el título de crédito podrá haber alguna cosa rara por ahí, el título sigue valiendo. No como los contratos, cosita rara que le encuentra el contrato y ya no es válido. Mire el problema, el contrato muy frágil.
Ah, no, el título no, el título es más robusto. Aquí, aunque le aparezcan gentes imaginarias, el título sigue. Vuélvame a leer, Mili, nuevamente el artículo desde el inicio. Ahora ya no la voy a interrumpir. Muy bien. Artículo 394. Anomalías que no invalidan. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obliga a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Vaya, pues, entonces puede alegar Jorge que no es válido ahí su obligación. No puede. Característica del título de crédito llamada autonomía. El título de crédito subsiste por sí mismo. Repito, el título de crédito subsiste por sí mismo. Tome una captura, por favor, porque tome la captura ahí. Yo creo que no va a haber necesidad para poder explicar la legitimación, pero de todos modos, tómela ahí por cualquier cosa que haya que hacer algún dibujito por ahí. Va. Legitimación. ¿Qué es lo que me regula la última parte del 385? Vamos nuevamente rapidito al 385, última parte. ¿Qué dice? Cuyo ejercicio o transferencia es imposible, independientemente del título. O sea que ejercer los derechos por un lado y tener el título por aparte, no se puede. No se puede. No como los derechos de posesión. Usted viene y no tiene su justo título, pero hace su declaración jurada y con eso sustituye su justo título. Aquí no. Acá, si usted quiere ejercer el derecho de incorpora un título de crédito, lo tiene que acompañar. A ver, pruebe al banco ir sin el cheque y me cuenta cómo le va. ¿Será que aunque vayan 50 de sus compañeros con usted al banco y hablen con el jefe de agencia y le digan, mire, de verdad, es que Lee Webster le dio un cheque por 1,000 quetzales, lo que pasa es que lo perdió, pero a todos nos consta que de verdad ese cheque se lo dieron? ¿Usted cree que el banco lo va a pagar? No, hombre, podrán llegar miles a ser testigos con testes uniformes y en el mismo sentido, pero para poder ejercer los derechos que el título incorpora, ¿qué necesito tener? Mi persona y el bendito título. Si no, no se puede. A eso le llamamos legitimación. Es decir, que el título, para ejercer los derechos que el título incorpora, hay que tenerlo. Hay que tenerlo de acuerdo a su ley de circulación. Entonces voy a borrar aquí porque voy a hacer esa anotación, ¿no? Entonces, para ejercer los derechos, se debe poseer el título. Se debe poseer el título. Se debe poseer, realmente se debe poseer de acuerdo a su ley de circulación, pero como ese concepto no lo vamos a platicar ahorita, no lo quise agregar acá. Y eso lo vamos a ver después. Dentro de un par de semanas podría ser que ya lleguemos a esa parte. Entonces, la legitimación, entonces, resulta que la persona que lo posea debe poseerlo, pero de una manera legal, voy a decir. Por ejemplo, yo saco mi talonario, lleno un cheque y lo lleno a nombre de Anthony Peralta. Ahí dice, a nombre de Anthony Peralta, ¿verdad? 1,000,000 de quetzales. Como ese ejemplo voy a presumir, ¿verdad? Que tengo eso, imagínense, ¿no? Como para hablar no cuesta. Entonces, 1,000,000 de quetzales. Y de regalo para Anthony Peralta. Pero Anthony me dice, gracias, Lick, pero mira que yo no lo necesito. Se lo voy a regalar a Mercy. Entonces, endosa el cheque a favor de Mercy. Ahora, la pregunta es, ¿será que Anthony, a pesar que yo hice el cheque a nombre de Anthony, lo puede ir a cobrar?
No puede. ¿Por qué? Porque ahora legitimó a través de la figura del endoso, por ejemplo, a Mercy para que sea ahora la que pueda ejercer los derechos. Eso sí, acompañada del título, ¿verdad? Acompañada del título. Aquí sí no aplica el dicho de más vale solo que mal acompañado. No, aquí no se puede estar mal acompañado. La legitimación se ejerce bien acompañado del título de crédito. Ustedes me cuentan si tuvieran alguna duda, algún aporte, algún comentario. Yo me voy a mover un poquito para que puedan tomar la captura, pero ustedes me pueden preguntar o aportar algo si ustedes gustan. Licenciado, muy buenas noches. Muy buenas Ronnie noches. Monzón le saluda. Muy bien. Buenas noches, Ronnie. Cuénteme. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches, compañeros. Solo como aportando un poquito o haciendo comentarios respecto a este tema de los títulos y precisamente este último. Esto quizás lo va a tocar más adelante, ¿verdad? Pero esto va amarrado al endoso de los títulos, que al momento de endosar el título, a quien lo recibe por segunda vez debe llevar el título para su cobro de su ejecución. Me imagino que también está amarrado a ese punto, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente. Fíjese que la ley, mire, el código lo que me regula, le voy a contar, y sí va amarrado. Usted me acompaña. Efectivamente, a partir del artículo, o sea, el endoso, por ejemplo, que lo voy a tener en el artículo 421, me establece los requisitos, efectivamente. Entonces, claramente va enfocado al endoso. Porque a través del endoso yo debo cumplir con ciertos requisitos para que el título de crédito como tal pueda ser trasladado a otra persona. Pero el 414 me gusta más, no lo hallaba. El 414 me gusta más, porque el 414, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, dice que se considera propietario del título a quien lo posea conforme su forma de circulación. Fíjese que no es lo mismo poseer un cheque al portador que un cheque girado a favor de persona determinada. Porque si el cheque es al portador, por el solo hecho de yo tenerlo, ya estoy legitimado. Y si me lo robé, estoy legitimado. Y si me lo encontré tirado, estoy legitimado. Por decirle una cosa exagerada. Pero si el cheque está a nombre de persona determinada y me lo encontré tirado, aunque yo lo tenga, no estoy legitimado. Por ahí iríamos, Ronnie, gracias por el aporte, porque efectivamente vamos a ver que hay clases de endosos. O sea, yo puedo endosar en propiedad, puedo endosar en procuración, puedo endosar en garantía, y depende de si mi título es nominativo, si es a la orden o al portador. Hay conceptos raros que vamos a ver más adelante, pero efectivamente el endoso también es un elemento importante para poder establecer la legitimidad, ¿verdad? Entonces, ¿me permite otra consulta, Lick, o comentario? ¿sí? No, por favor, sí, claro. Gracias. Quizás con la compañerita que mencionó sobre la factura electrónica, es más pregunta, no aporte. En este caso, como los documentos electrónicos ya están reconocidos legalmente en la ley de firmas electrónicas y documentos electrónicos, no hay una forma de poderlo mover o tocar de esta manera. Aunque quede este tema para más adelante, solo quizás ver esa ley también que existe de las firmas electrónicas y documentos electrónicos, porque ahora ya tienen un reconocimiento legal de ese tipo de documentos. Sí, claro. Quizás viéndolo por ese lado. Y fíjese que ahora pues que tenemos la ley de firmas electrónicas, pero realmente ya el traslado de los títulos de un soporte papel a un soporte electrónico, eso ya estaba regulado. En Guatemala funciona una bolsa de valores, así como en Estados Unidos funciona, ¿cómo se llama? Wall Street, ¿no? ¿Ha escuchado usted?
Wall Street. Bueno, aquí también funciona. Tenemos nuestra propia bolsa de valores que se llama Bolsa de Valores Nacional Sociedad Anónima y funciona en el 9º nivel de una de las torres de BI en la zona 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado bursátil nos permite que los títulos ya no sean físicos. O sea, eso que vemos en las películas de Wall Street, que tiran los papeles, aquí no es así, porque acá los títulos ya no son en papel, de conformidad con la ley de mercado de valores y mercancías, sino que son electrónicos. Entonces, efectivamente, la firma electrónica lo que vino es establecer una forma en la que yo puedo comprometerme en un documento, pero ya el título digital ya existía. Y por supuesto que lo vamos a platicar. Entonces, a manera de conclusión, hasta antes de las 7, ¿qué es lo que usted no sabía? Y ahora ya no puede alegar ignorancia. Ahora usted ya sabe que un título de crédito, ¿qué es? Un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo, o es independiente, o no puede hacerse independientemente del mismo. ¿Qué más sabe usted de títulos de crédito? Bueno, usted sabe que los títulos de crédito son bienes muebles. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, ¿verdad? Creo que esa es la respuesta así más segura. ¿Por qué es bien mueble? Que lo dice la ley, ¿verdad? Pero yéndonos un poco más a nuestros cursos de civil, vamos a decir que es un bien mueble porque puede trasladarse de un lugar a otro sin detrimento o menoscabo a su naturaleza. Los títulos de crédito hasta el momento vamos a conocer que tienen 5 características. La primera, que es un documento. Pero esta palabrita documento yo no puedo transportarme mentalmente allá a la teoría formal del instrumento público que me dice que los documentos son públicos y privados. No, eso es otra cosa. Cuando me dice documento, se está refiriendo al soporte en donde consta ese bien mueble. Por eso decimos que los documentos, los títulos de crédito, perdón, no son ni documentos públicos ni privados, son cosas mercantiles. Incorporación. El título de crédito me crea un derecho. ¿Es prueba del derecho el título de crédito? No. Prueba del derecho es la escritura. El título de crédito es el derecho mismo. Pruebe perder el título de crédito y me cuenta cómo se va a lamentar. Literalidad. El título de crédito vale por lo que indica el título de crédito. Hay títulos de crédito que incorporan dinero y si ahí dice 1000 quetzales, no es ni más ni menos. Lick, es que viera que lo queremos sujetar a interpretación. No hay interpretaciones aquí de nada. Son 1000 quetzales ya, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como cuando usted le pedía dinero a su papá o a su mamá para la tienda, ¿no? Te doy un quetzal y no había más. Bueno, así es, así funciona la literalidad. Ahorita le doy la palabra, Mercy. La literalidad. La autonomía. Cuando nosotros nos referimos a la autonomía, decimos que, aunque redundemos, que el título es autónomo. ¿Por qué? Porque el título de crédito subsiste por sí mismo. No le afectan factores externos como anomalías que ocurren a la hora de crear el título de crédito. Y la legitimación, que hace referencia a que para yo poder ejercer los derechos que el título incorpora, yo necesito ir bien acompañado, bien acompañada de mi título de crédito. Si no, no se puede. Si no, no se puede. Adelante, Mercy, cuénteme. Perdone, licenciado, solo me surge una duda respecto a la literalidad. Pues yo siento que es algo lógico, pero igual quiero consultar. Respecto, perdón, respecto a un cheque, digamos de que lo extendieron no sé, en el año 2000 y, y digamos de que cambia la moneda, ya sea que se devalúe y todo. ¿Qué pasa con eso? ¿Siempre le dan los 1000 quetzales que establece el cheque o lo hacen, siempre son los 1000?
Sí. Ah, ok. Si le pasa como pasó en Venezuela, bueno, no, perdón, en un país cualquiera, perdón, que un día el valor de la moneda estaba en comparación al dólar, no recuerdo, 1-1, por ejemplo, pero amaneció y al otro día estaba en una diferencia de 100-1. Pues literal, lo que dice el título de crédito. Hay títulos de crédito que representan mercancías, así como el cheque representa dinero, pero hay títulos que representan mercancías. Entonces, por ejemplo, dice 40 lavadoras y 40 lavadoras. Ah, es que viera que se nos perdió una. Pues tiene que responder porque no está sujeto a otra interpretación, ¿verdad? No está sujeto a otra interpretación. Gracias, Lick. Para servirle. Entonces, dice, el cheque solo tiene validez, dice Sergio, por 6 meses. Y así cambia el valor conforme al dólar. Vale, claro, por supuesto. Ahí vamos a hablar del cheque esos 6 meses y esos 15 días. Ahí vamos a platicar de eso despacito. Dice, solo tiene valor 6 meses para cobrarlo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero mejor lo vamos a platicar. Miren, solo para el cheque, una clase completa. Solo del cheque, una clase completa de la teoría del cheque. Una clase completa solo de la teoría del cheque. Después los cheques especiales, pero lo vamos a ver. Pero solo para dar respuesta, sí, vale, digamos, hasta 6 meses. Hasta 6 meses, ¿verdad? Pero si se hace dentro de los 15 días, es mejor, ¿verdad? Jurídicamente es mejor. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. En esta oportunidad les agradezco mucho que me hayan esperado hasta esta hora. Si estuviéramos allá en la facultad, ¿verdad? Yo ahorita ya estuviera solito hablando, ¿verdad? Pero ahorita por lo menos la tecnología nos permite que no se nos vayan a las 7:30. No es broma. Nos vemos entonces primero Dios el lunes ustedes. Que estén muy bien. Una buena noche. Recording stopped. Saludos, Lick. Muchas gracias. Sí.